orden de los patricios está compuesto básicamente por esta nobleza de sangre terrateniente que acompaña a los reyes etruscos, más algunos, entre comillas, extranjeros, o sea que advenedizos a este orden, que lograron ingresar en algún momento, ¿sí? Se hacen dueños de la tierra y son admitidos dentro del patriciado. Pero una vez que este orden se cierra, y esto sucede en el momento en que se expulsan los reyes etruscos, termina la monarquía, el periodo de la monarquía, no hay forma de ingresar. Y entre las trabas que se ponen en ese impedimento de acceso a este estamento o a este orden, es esto que decía Valeria, que está prohibido el casamiento entre patricios y plebeyos. Por otro lado, el término estamento u orden supone eso, un grupo cerrado al cual se pertenece por nacimiento del que no se puede, al que no se puede acceder. ¿Sí? Esto sería estamento. Cuando al principio de la cursada yo hablaba de que a mí no me gusta utilizar el término clases o clases sociales en el mundo de la antigüedad, bueno, por ejemplo, el modelo de los patricios y de los plebeyos en este momento responde a eso, ¿sí? Responde a que no se puede acceder a un estatus distinto porque no hay filiación de este estatus ni hay descendencia, ¿sí? Bien, ¿qué más, Valeria? Bueno, algo que no dije antes es que la preeminencia, en realidad, que es por las tierras, es porque comprende una parte muy considerable de lo que es el territorio de Roma. Ujú. Es- Bien. Después también habla de una conciencia de identidad que está muy marcado por ciertas cosas que quiere distinguirse del resto de la masa del pueblo. Por ejemplo, hablaba que usaban anillos de oro o una banda color púrpura, violeta, Sí, como para púrpura, sí. distinguirse del resto. Perfecto. Entonces, tiene rasgos externos, ¿eh? que distingue frente a la comunidad a quienes pertenecen a ese patriciado, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, lo que decía Valeria, el anillo o la banda púrpura cruzando la toga, ¿sí? Estos elementos hacían saber al resto de la comunidad que ellos pertenecían a ese patriciado. Y eso le daba conciencia de identidad, conciencia de pertenencia y los distinguía del resto de la comunidad. Bien. ¿Y ahí leíste algo de los equites o de los caballeros? Sí, bueno, tenían esa preeminencia en lo que es la parte del papel militar. Habían hablado de que Sí. tenía las falanges hoplitas, creo que era Bien. eso también. En principio componían la caballería Sí, la del caballería. ejército, ¿no? Y para eso, y entonces, quienes componían la caballería del ejército se denominaban equites o caballeros. Eh, Después, el modelo, la estructura eh, militar cambia, es decir, el modelo más arcaico de ejército hace jugar el peso
de la batalla y del enfrentamiento a la caballería. Las tácticas militares avanzan y entonces el peso del ejército pasa a los hoplitas, ¿sí? Es decir, a los infantes que se pueden equipar a sí mismos su indumentaria y su armamento. Sin embargo, eh, estos séquites o caballeros siguen manteniendo preeminencia. Y tanto es así que, si recuerdan la clase pasada, en la organización de los comicios centuriados que hace Servio Tulio, coloca a los caballeros o a los séquites como una clase que está por sobre la primera clase. Y esto quiere decir que tienen esa preeminencia. Es decir, la preeminencia se la da haber pertenecido a ese grupo de caballería tan importante en algún momento durante el ejército. Y además, por estos séquites o caballeros, reciben lo que se llamaba el caballo público, ¿sí? Es decir, reciben su montura. Y la comunidad mantiene, o sea, el Estado mantiene o se hace cargo del mantenimiento de esa montura o de ese caballo, ¿sí? Sobre todo porque los séquites terminan constituyendo un suborden dentro del cuerpo de patricios o del el estamento de los patricios, ¿sí? En general los séquites o los caballeros no tienen acceso a la tierra, no tienen acceso a la tierra. Discúlpenme, perdón. Eh, pero mantienen esa consideración social y ese rango del patriciado por haber pertenecido sus familias a este grupo nobiliario que componía la caballería. Por lo tanto, como no tienen acceso a la tierra, el Estado se hace cargo sobre todo del mantenimiento del caballo o de la montura, que era algo que los distinguía. Con lo cual, y esto sí, no lo dice el texto, pero lo notamos, el patriciado quedaría dividido en un orden senatorial, porque son aquellas familias que, que pueden incorporarse o ser elegidos senadores, y que son los que tienen tierras, ¿sí? Son los terratenientes, y en el orden de los séquites, que son estos caballeros. Así quedaría dividido entonces el estamento o el orden de los patricios finalmente hacia el final de la monarquía durante el siglo V, ¿sí? ¿Algo más que hayas querido agregar o visto de los patricios y señalado? No, bueno, después puse que la vida política también estaba dominado por ello, pero Bien, perfecto. ¿Sí? Tienen privilegios, esto es importantísimo, políticos, económicos y religiosos.
Pero vamos a destacar esto de los políticos, porque esto va a explicar después la primera etapa de, de la República. ¿Sí? Vamos a poner acá una. Bien, y ahí nos quedó conformado el patriciado y sus características. Además de Valeria, ¿alguien más que haya querido o haya leído o crea que falta algo? No. Bueno, ¿y de los plebeyos qué podemos decir? Bueno, yo puse que es el otro estamento, es el pueblo llano compuesto por los libres, que al igual que los patricios sí pueden acceder y tienen derecho a la ciudadanía, pero la diferencia fundamental es que no van a gozar de los mismos privilegios que los patricios. Muy bien. Son ciudadanos sin privilegios. ¿Eh? Son ciudadanos sin privilegios, porque todos los privilegios, como vimos, políticos, económicos, religiosos, sociales, todos están en, en poder de ese patriciado. ¿Qué más? ¿Tienen acceso a Eh, la tierra? Pregunto, si no lo encontraste no importa, pero vos no lo recordaste, no lo notaste. Hablan que era un estrato en lo que es la parte de la tradición antigua, tardía, que era un estrato que solamente se conformaba o que se presentaba como un estrato de campesinos que pueden Bien, preservar su independencia económica frente a los patricios. perfecto. Entonces, ponemos... bueno, el patriciado. Entonces, es un estamento también, o es un orden, es decir, es un grupo cerrado, ¿sí? Que se conforma finalmente, se cierra y está caracterizado porque son campesinos independientes del patriciado, es decir, aquellos que han logrado mantener una independencia del orden de los patricios. Recordemos que los patricios son los terratenientes, son los dueños de las tierras. Sin embargo, hay un grupo de campesinos que no terminó sometido o entregando tierras al grupo de los patricios. Esos son los plebeyos. ¿Sí? Sí. Un grupo de campesinos que logran mantener la independencia de sus tierras en relación con el patriciado, pero que no tienen privilegios, son ciudadanos que no tienen privilegios ni políticos, ni económicos, ni religiosos. Y no sé si Valeria lo anotaste, eso también hay eh, dentro del estamento de los eh, plebeyos, un grupo que no son exclusivamente campesinos, pero que conforman el grupo de los plebeyos. No, no lo llegué a anotar, lo leí y no me acuerdo. ¿Lo leíste? Bien, está bien. Sí, pero no me acuerdo el nombre. No, no importa el nombre, pero dice... eh, Los artesanos, profe, puede ser. claro, sí, ¿quién habla? Renata. Renata, bien, Renata, sí, bien. También lo conforman los artesanos en general, le vamos a poner ahí, de origen etrusco.
la actividad del artesanado, dice el autor, estaba, voy a poner artesanos y comerciantes acá. Después esto se lo voy a pasar, pero me parecía que por ahí estaba piola y armándolo entre todos. Entonces, dice el autor que se le atribuía a Rómulo la prohibición para la aristocracia, es decir, para el grupo que finalmente conformará el patriciado, de realizar tareas dedicadas al artesanado y a la artesanía, perdón, y al comercio. ¿Sí? Por lo tanto, estos estaban excluidos de la posibilidad de pertenecer al patriciado, pero logran mantenerse independientes también del grupo de los patricios, con lo cual integran este nuevo orden distinto, que es el grupo de los plebeyos, ¿sí? Que sería, la plebs quiere decir muchedumbre, es decir, sería una definición en realidad que vendría desde el patriciado. El término plebeyo es una definición que viene del patriciado. Son los patricios quienes definen a los plebeyos como tales, porque es el resto de la población. Ellos son, el término patriciado en todo caso quiere decir o incluye en la definición la pertenencia a la tierra, ¿sí? La identidad que le da al Estado romano, y los plebeyos es la muchedumbre, el resto de la población. ¿Sí? Y en ese Claro, resto de sí, perdón. perdón. En el Sí, texto lo definen como plebe para llenar, decía. claro, muchedumbre para llenar, plebs, ¿sí? O sea, el relleno sería el resto. ¿Sí? Por eso no tienen privilegios y realiza se incluyen en estas tareas que no son propias del grupo de la nobleza, que es la artesanía y el comercio. ¿Sí? En cuanto a la tierra, no tienen las mejores tierras o no tienen gran cantidad de tierras, sino que las mejores o la mayor cantidad de tierras está en manos del patriciado. Igualmente, no imaginemos que cuando hablamos en este momento de grupo terrateniente para los patricios, son grandes las proporciones de tierra que tienen, ¿sí? Porque Roma es las 7 colinas y ese territorio en derredor de Roma que no es muy grande, todavía no han iniciado este, la gran expansión, ¿sí? Pero en relación, la cantidad de hectáreas o de yugadas, que era la medida empleada en Roma para las tierras, la cantidad de yugadas entonces correspondiente a los patricios era sensiblemente superior a la de los plebeyos. ¿Mm? Bien, acá tenemos el origen de los plebeyos, puede ser latino, puede ser sabino o puede ser etrusco, ¿sí? No hay un origen étnico definido. ¿Mm? Es el resto del patriciado. Perdón, lo que queda fuera del patriciado. Sin embargo, también queda fuera del patriciado, pero asociado al patriciado, otro grupo que es y que es el grupo clientelar.
¿Leíste alguien leyó algo de eso? No sé si Valeria o... ¿No? Valeria, ¿no? Profe, tengo una O- pregunta, porque había leído algo en el texto de la sí, plebe, que era, sí, no era una institución etrusca, sino específicamente romana. sí. ¿Está A bien? ver, sí, está bien. No es etrusca en cuanto a la concepción en todo caso, pero se conforma hacia fines de la monarquía, ¿sí? No pensada como institución o como grupo etrusco, digo, pero se conforma hacia el final de la monarquía y en realidad, si querés, lo puede decir el autor porque caracteriza la primera parte de la República, que ahora vamos a ver, donde hay conflictos entre patricios y plebeyos que van definiendo la organización social del modelo republicano. ¿Sí? Ahora digo, existe también una población por fuera de del patriciado, pero que no son plebeyos porque no han logrado esa independencia del patriciado, que es la clientela. Profe, ¿qué serían los Sí, vasallos? no. Serían aquellos pequeños campesinos que terminan, en todo caso, trabajando y dependiendo su producción, trabajando para los patricios y dependiendo su producción de las tierras del patriciado. ¿Sí? Puede ser que se asemeje al vasallaje porque el texto en un momento habla de un intercambio, ¿sí? No sé si leyeron esta parte, Sí, sí, por habla, eso, claro, porque dice como habla, que de un padre y, o sea, como que un trato medio así de vasallo, claro, como sí, que, hay una relación de intercambio de servicio por protección, ¿sí? Esto es lo que dice, y uno cuando lo lee sí, lo asemeja al modelo clásico feudal, ¿sí? Eh, pero no es tan así porque puede llegar a haber, en algún caso, alguna posibilidad de independencia o de ruptura de esta dependencia. ¿Mm? Eh, de manera que no está asociado a ese modelo feudal. Pero sí decimos que son dependientes del patriciado que acompañan, acompañan políticamente a los patricios. Es decir, la estructura clientelar lo que hace es, por ejemplo, en el momento de una votación, aportar votos para la elección de un candidato patricio a un cargo, al acceso a un cargo político. ¿Sí? El término, incluso hoy se sigue utilizando el término de clientela política, ¿sí? Que viene o deriva de esta idea
¿sí? O de este modelo que fundamentalmente el patriciado tenía en esta Roma primitiva. Quiere decir que lo que, a diferencia del cuerpo de los plebeyos, no solamente carecían de privilegios, sino que además eran dependientes del patriciado. Bien, y finalmente tenemos a los esclavos. ¿Alguien recuerda, leyó, Renata, leíste de los esclavos, que parece que leíste, ¿no? O Valeria. Decían que los campesinos podían vender a sus hijos como esclavos. Bueno, esa era la forma de acceso a la esclavitud en todo caso. Bien, primero que los esclavos eran integrados a la familia. En este sentido, considerarlo casi como un elemento más de la estructura familiar, ¿sí? Dependiendo, así como las mujeres y las esposas y los hijos pertenecían y debían obedecer al pater familia, al padre, ¿sí? Casi de la misma manera esa obediencia era similar a la obediencia del esclavo. ¿Sí? De manera que el esclavo integraba a la familia y compartía la vida familiar y el modelo familiar. Ahora, ahí, no sé si Valeria o Renata fue que dijo que los padres podían vender a sus hijos como esclavos. Esa era una forma de acceso a la esclavitud que era la compra de esclavos a otras familias. Profe, ¿era la ley de las 12 tablas que No, habla no. no, sí, el autor habla de la ley de las 12 tablas, pero todavía la ley de las 12 tablas no existe. Lo que dice el autor es, esto fue después confirmado en la ley de las 12 tablas. Ya vamos a ver lo que es la ley de las 12 tablas. ¿Sí? O sea, la ley de las 12 tablas no cambió esto. Eso es lo que dice el autor. Y la otra forma de acceso a la esclavitud se conoce en Roma como nexum y es similar al acceso a la esclavitud antes de Solón en Grecia. ¿Cuál es la forma? Por deuda. Deuda. Por deudas, bien. Esclavitud por deudas. Que en Roma se conoce como nexum. Y que en algún momento, igual que en Grecia, va a derogarse y a suspenderse. Lo que sí, como era parte de esa, o era integrado a la familia, cuando no había una descendencia marcada o por algún criterio que adoptaba el pater familia al morir, existía la emancipación, que sería la libertad del esclavo.
Profesor, acá también cuando eran un poco más educados los esclavos tenían algún privilegio con los trabajos. Eh, sí, el- en este caso no, digamos que eso se empieza a ver más cuando el modo de acceso sí, la forma de conseguir esclavos, el modo de acceso a la esclavitud se da sobre todo por conquista y toma de vencidos en todo caso, o cuando se desarrolla un mercado esclavista a nivel del mundo mediterráneo. De manera que ahí, sí, al caer toda una población en calidad de esclavo, de toda la población, hay posibilidades de que muchos sean letrados o hayan sido, digo, sí, sepan leer, escribir, hayan sido filósofos o hayan estudiado, y estos tenían una recepción y un modo de desenvolverse dentro de la sociedad romana distinto a aquellos que terminaban trabajando en las minas o en el campo. ¿Sí? Acá no diría que tanto porque no, directamente los que nacían esclavos seguían siendo esclavos. Esto se renovaba de esa forma, pero no era que habían tenido en algún momento acceso a, a cultura en todo caso, ¿sí? O a educación. ¿Mm? Esto se da sobre todo después del siglo II antes de Cristo. Ahí entonces empieza a variar este modelo. Bien, y ahí tenemos conformado entonces, eh, aquí, ahí tenemos conformado, bueno, vamos a hacer así y listo. Lo que sería, lo que Foldi nos dice como caracterización de la sociedad romana primitiva. En el momento en que los patricios logran expulsar a los reyes etruscos, finales del siglo VI, el nuevo modelo que caracteriza a la política romana, el nuevo modelo político que caracteriza a Roma, es el modelo republicano. ¿Sí? Es la república. La república se extiende entre el 509, esa fecha caprichosa, finales del siglo VI, hasta el menos 27, habíamos dicho. ¿Sí? Bien, ese primer periodo está caracterizado por el predominio de los patricios. De los patricios que eran quienes tenían todos los privilegios políticos, cierran filas, cierran su orden, como habíamos dicho. No se puede ingresar más a ese orden o ese grupo del patriciado, y además cierran todo acceso o posibilidad a aquellos que no sean patricios para desempeñar funciones públicas. Es decir, la República Romana nace como una república patricia. Son los patricios quienes
componen el Senado. Ya un Senado de 300 miembros, que será el número histórico hasta finales de la República, hasta el siglo I de la República, que se va a modificar, siglo I antes de Cristo, que se va a modificar el número de integrantes. Esos 300 senadores pertenecen a el grupo del patriciado senatorial, ¿sí? Son terratenientes, y de ese patriciado senatorial se aportan hombres para la conformación del Senado. Pero además, dijimos, aparece ahí la magistratura del consulado, ¿sí? Los cónsules, que en realidad reciben o toman el poder, sobre todo político y militar, que había dejado vacante el monarca, la monarquía, y con una duración anual en el ejercicio del consulado, se van a dedicar entonces a la administración, a la organización de la ciudad y a llevar adelante las actividades militares. En todo caso, serán los que convocarán a los comicios centuriados. Recuerden que los comicios centuriados, el ciudadano participa en tanto soldado. Son los comicios centuriados los que van a elegir a los cónsules año a año, y todos salen del orden del patriciado, ¿sí? La otra magistratura que también ya existe para esta época son los censores, ¿sí? Los censores que conforman el listado de los posibles integrantes del Senado. El listado se llama el álbum, que son quienes pueden acceder a un cargo en el Senado, y son los que ubican a los ciudadanos en cada una de las tribus que corresponden y hacen el censo cada 5 años, ¿sí? Para ubicar a los ciudadanos en las clases que componen los comicios centuriados. ¿Se acuerdan? Supraclase, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta e infraclase. La ubicación o la pertenencia a cada una de estas clases la da el censo que hacen los senadores cada 5 años, ¿sí? Y que, digo, como anécdota, antes de realizar y de la revisión del listado y de censar a la población por su fortuna, realizaban una ceremonia que tenía carácter religioso, que tenía como idea limpiar y renovar, en todo caso, a ese nuevo periodo que iba a iniciarse de 5 años, y eso se llamaba lustrum. De ahí que a nosotros nos quede que un periodo de 5 años se llame lustro, porque viene de ahí, digo, como para cómo seguimos manteniendo cuestiones que eran del mundo romano, por lo menos la palabra.
planteada así la República a comienzos del siglo V, el grupo de los plebeyos, si bien es ese grupo que es el resto de la población que no es patricio, como ya había dicho antes, no hay que creer que fuesen pobres. ¿Sí? Es decir, el grupo de los plebeyos está compuesto por integrantes de distinta condición económica. Hay muy ricos, hay ricos, y hay pobres y hay muy pobres. ¿Sí? O sea, el abanico que se despliega económico dentro del orden de los plebeyos es muy grande. Y entonces acá aparece una cuestión que es que aquellos que no tienen nada, aquellos que son muy pobres o muy pobres, encuentran que no solamente no tienen participación en el modelo republicano propuesto por el patriciado, sino que tampoco tienen esperanzas económicas de mejorar. Y por otro lado, los que son ricos o muy ricos encuentran que su condición económica no les sirve para obtener espacio político, porque el espacio político está vedado y está cerrado al patriciado. De manera que por distintos motivos, plebeyos ricos y plebeyos pobres encuentran un punto de unión para hacerle frente y fuerza a al patriciado. ¿Cuál es la opción que encuentran para plantarse frente al patriciado? Amenazar con una ruptura del Estado romano, con una secesión, así lo van a encontrar en los textos. ¿Sí? Es decir, amenazan con separarse y crear un Estado plebeyo. ¿Sí? Y que Roma se parte, los patricios pierdan parte de su territorio, pero además de perder parte de su territorio, van a perder económicamente porque el grupo plebeyo aporta mucho a la economía romana, de Roma, de esa Roma primitiva. De manera que este conflicto lleva a que en el año 490 a.C. se produzca, mejor dicho, antes de eso, esto da inicio a lo que conocemos con el nombre de conflicto patricio-plebeyo. ¿Sí? Sí. Entre comienzos de la República y el 287 a.C., es decir, comienzos del del siglo III a.C., se produce este periodo en Roma que se llama el conflicto patricio-plebeyo, que era aquello que Valeria había dicho, lo primero que dijo cuando habló de los patricios, ese conflicto que terminó dándole conformidad a un nuevo modelo social en Roma. ¿Sí? Y este conflicto patricio-plebeyo está dado fundamentalmente por la búsqueda de participación política por parte de los plebeyos. No por todos los plebeyos, sino
por el sector o por el grupo rico de los plebeyos, porque ellos tienen su situación económica resuelta, si quieren, ¿sí? Tienen recursos económicos y entonces, una vez alcanzados sus recursos económicos, ahora buscan y pretenden alcanzar la participación política. Entonces decía, en el 490 provocan lo que se llama la primera secesión del Aventino. Si recuerdan, el nombre de las 7 colinas, hay una colina que es la colina sagrada de los patricios, que es el Palatino, ¿sí? Frente al Palatino, cuando vayan al mapa lo van a ver hacia el sur, frente al Palatino hay una colina que se llama el Aventino, que los plebeyos la transforman y la consideran como su colina sagrada. De manera que los plebeyos se reúnen en el Aventino y lo que le plantean es esto, la amenaza de una ruptura de la unidad de ese Estado. ¿Sí? Eso quiere decir secesión, ruptura, en este caso, del Estado romano. ¿Sí? Amenazan con separarse. Así como en el grupo de los plebeyos hay un sector que es el que está representado por los más pobres, que quieren realmente separarse y constituir un Estado plebeyo, donde seguramente imaginarán la igualdad de todos, por ser todos plebeyos, y entonces tener posibilidades económicas. Y hay otro grupo dentro de los plebeyos, que son los más ricos, y que lo que buscan es amenazar para conseguir alguna conquista, pero en el fondo no querer romper con el Estado, con la República Patricia. Del lado del patriciado existe también dos grupos. Uno, los más radicales, que sostienen que hay que desprenderse del grupo de los plebeyos, que el Estado romano es patricio y debe continuar siendo patricio y que no hay que ceder espacio político. Y otro grupo del patriciado que entiende que una ruptura con el grupo de los plebeyos los puede perjudicar no solo económicamente, sino también militarmente, si quiere. ¿Sí? Es decir, tanto en un grupo como en otro hay intransigentes o radicales que buscan la separación y otro grupo conciliador o que buscan una solución porque ven que la posibilidad de la no ruptura y de la conciliación mantiene el Estado romano, que es beneficioso para ellos. Finalmente, en el 490 se logra salvar la ruptura del Estado romano, es decir, se salva esa secesión por un acuerdo y una ley que se llama la ley sacra, justamente porque fue dictada ahí en la colina sacra del Aventino de los plebeyos, y que plantea esta ley sacra una magistratura exclusivamente plebeya, que es el tribunado de la plebe. ¿Con el tribunal, profesor? Tribunado de la plebe. ¿Sí? Es decir, los tribunos de la plebe,
que en principio y a partir de la ley sacra son 2, después va a aumentar su número, van a llegar a ser 10 en algún momento, pero estos 2 tribunos son magistrados plebeyos. Ningún patricio puede acceder a ejercer esta magistratura. ¿Y cuál es la función del tribuno de la plebe? Atender a las necesidades de los plebeyos, a defender a los plebeyos frente al avance de los patricios, frente a los abusos que los patricios desde el punto de vista jurídico pueden tener, ¿sí? Y a convocar una asamblea que se llama Concilia Plebis, que está solamente compuesta por plebeyos. Es decir, hay una asamblea o un comicio, ¿sí? Una asamblea que es exclusivamente plebeya y que se reúne y vota leyes que solo son cumplidas por los plebeyos. Esas leyes se llaman plebiscitos, así como conocemos, el mismo término que manejamos hoy, ¿sí? Las leyes que emana la Concilia Plebis se llaman plebiscitos y solo son cumplidas por los plebeyos. En realidad, esa Concilia Plebis va a actuar dentro de un comicio nuevo que también se crea en el 490, que son los comicios tribales. Acuerda que nosotros teníamos, y está en algún power anterior, está, los comicios curiados, los comicios centuriados, y ahora se crean los tercer comicios, ¿sí? O el tercer comicio, que son los comicios tribales. ¿Qué son los comicios tribales? El ciudadano actúa y vota en esos comicios de acuerdo a la tribu a la que pertenece. Por lo tanto, en este momento habrá 16 y 4, habrá 20 tribus que se reúnen y votan o deciden cuestiones en función de la tribu a la que pertenecen. Lógicamente, las tribus rústicas o campesinas son más que las tribus urbanas, por lo tanto, los intereses de los terratenientes se verán beneficiados. Dentro de estos comicios tribales funciona esta Concilia Plebis, que es una asamblea exclusivamente plebeya que vota leyes que son exclusivamente cumplidas por los plebeyos. Si se quiere hacer una ley general, es decir, una ley que sale de la Concilia Plebis y debe ser o quiere que sea cumplida por plebeyos y por patricios, tiene que pasar por el Senado y el Senado la tiene que aprobar. Si el Senado no la aprueba, los patricios no están obligados a cumplir lo que la Concilia Plebis o ese plebiscito dice o fue sancionado. De manera que la ley sacra deja como consecuencia, primero, los plebeyos logran constituir una magistratura que es exclusivamente
plebeya que no puede ser ejercida por ningún patricio y que además atiende a los intereses y a la defensa de los plebeyos. Y segundo, logran que haya una asamblea, un concilio, un comicio, como lo quieran llamar, que sea exclusivamente plebeyo y que sancione leyes para los plebeyos. Es decir, la ley sacra es el primer paso para esta conquista de espacio político que los plebeyos están buscando en este conflicto patricio-plebeyo. Conflicto, lo que vamos a ir viendo son leyes que se van a ir sancionando y que a lo largo del siglo V y del siglo IV y comienzo del siglo III logra que patricios y plebeyos equiparen su protagonismo político. Este conflicto patricio-plebeyo, si quieren, finalmente es triunfo plebeyo, porque los plebeyos logran equiparar después de 2 siglos, ¿sí? Después de 2 siglos, logran equiparar el protagonismo político con los patricios, con lo cual, una vez que se logra esto, esa división o esa estructura social de patricios y plebeyos desaparece. Bien, el primer punto que vemos entonces es esta ley sacra. El segundo, que no vamos a ver hoy, vamos a ver la semana que viene, pero se los nombro porque estuvimos hablando recién, es la ley de las 12 tablas. Hacia el 450 a.C., o sea, a mediados del siglo V, nuevamente, frente a una amenaza de secesión de los plebeyos, se resuelve redactar este corpus o este cuerpo de leyes, ¿sí?, que estaban exhibidas en el foro, estaban exhibidas en el foro, eran 12 tablas de bronce exhibidas en el foro. Lo que la ley de las 12 tablas implica como adelanto, como conquista para los plebeyos, es que haya un cuerpo de leyes escrito. ¿Sí? Esto es la objetivación de la ley, de la misma forma que allá sucedía en Atenas con Dracón, que es el primer código que se establece en Atenas en el 630, bueno, acá en Roma en el 450 se establece el primer código. Son estas leyes, que lo único que hacen es establecer en forma escrita la ley. No cambia demasiado las condiciones de los plebeyos en relación a los patricios, pero sí lo que cambia es que ahora están escritas y pueden ser y son conocidas por todos. En esa ley de las 12 tablas, por ejemplo, figura que los padres pueden vender a sus hijos hasta 3 veces, de manera que, o esos hijos o esos esclavos pueden ser vendidos hasta 3 veces, o vendidos y recuperados, de manera que esto evidencia las condiciones económicas en que se encontraban algunas familias y este recurso de vender a su hijo para poder salvar algo desde lo económico. Esto no mejora la calidad de los plebeyos, pero sin embargo ahora está escrito y todo el mundo sabe que es de esta forma. Ese es el logro de la ley de las 12 tablas.
Con esto vamos a arrancar la semana que viene, con esta ley de las 12 tablas, metiéndonos un poco en cómo se manejaba la justicia durante el periodo monárquico y principios de la República, y después iremos recorriendo las leyes hasta llegar finalmente a ese equilibrio entre patricios y plebeyos. Les voy a mandar mañana seguramente un texto que es de José Luis Romero y que tiene que ver con este conflicto patricio-plebeyo, ¿sí? Como para que vayan leyéndolo y trabajándolo, ¿sí? Porque tiene que ver con este recorrido que vamos a hacer la semana que viene. Probablemente la semana que viene además les mande, porque yo el año pasado grabé un video leyendo el texto de Romero y haciendo algunas explicaciones, así que de acuerdo a cómo veamos la clase que viene el conflicto, por ahí a lo mejor después les aporto el video. El Power no se los mando ahora, se los voy a mandar la semana que viene cuando lo termine. ¿Sí? Bueno, espérenme que... Voy a pasar lista, ya está. Profesor, una preguntita. Sí. No recuerdo la hora que dijo que nos teníamos que conectar a partir del día 7. Menos cuarto, 7 menos cuarto. Vale. 15 minutos, ¿sí? 15 Muchas gracias. minutos después. Bueno, chicos, gracias y nos veremos la semana que viene. Gracias, profesor. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Chao, buenas noches.